Bueno, hola a todos y a todas. Nos encontramos en el marco de la Semana de la Ciencia en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y esta actividad, esta charla, eh, la denominé ¿Qué leemos y escribimos en ciencias naturales? ¿Sí? Bueno, mi nombre es Acosta Beyman, Gisela Vanina. Yo trabajo en el Instituto de Educación y Conocimiento y justamente mi trabajo tiene que ver con la lectura y la escritura en las disciplinas, además de que mi línea de investigación también tiene que ver con la didáctica de las ciencias naturales. Entonces presento esta actividad para que, bueno, puedan acceder quienes estén interesados e interesadas. Entonces, bueno, ¿qué leemos y qué escribimos en ciencias naturales? ¿Y por qué este título? Porque muchas veces creemos que en ciencias naturales, en la biología, en la química, en la geología y demás, no se escribe mucho, o no se lee, como que se experimenta, se observa, se hace trabajo de campo, y si bien esas acciones se llevan a cabo en las ciencias naturales, claramente, y predominan también, para poder realizar todas esas acciones propias y muy indispensables para las ciencias naturales, debemos leer, ¿no? Debemos escribir. ¿Y por qué digo debemos leer y debemos escribir? Porque antes de hacer una observación, antes de una salida a campo, antes de una experimentación, tenemos que estar enfrente de distintas lecturas. Y lecturas que tienen conceptos específicos, ¿sí? Que tienen términos propios de la disciplina. Y después, por otro lado, tenemos que escribir, claro que tenemos que escribir, porque tenemos que comunicar eso que observamos, eso que experimentamos, y eso que fuimos a ver en ese trabajo de campo. Entonces, bueno, es muy importante prestar atención a estas dos cuestiones que tienen que ver con la lectura y la escritura. Entonces, bueno, dentro de ese marco es que voy a nada, intentar dar un marco referencial de qué cosas finalmente leemos y escribimos y por qué es importante prestar atención, ¿no? Obviamente también, más allá que uno en todos los niveles, tanto en el nivel inicial, primario y secundario, lee y escribe, acá vamos a prestar atención puntualmente a qué leemos y escribimos en las ciencias naturales, acercándonos a un nivel claramente universitario. Bien. Bueno, y primero debemos pensar en un término muy importante que tiene que ver con el género discursivo, ¿no? ¿Qué son los géneros discursivos? Y yo acá traje un fragmento que me gustaría leerlo, eh, como para que nos quede claro en qué términos vamos a hablar. Un género discursivo, podemos decir, bueno, que en las diversas esferas de la actividad humana, que están todas relacionadas con el uso de la lengua, por eso está claro que el carácter y las formas de su uso son tan multiformes como las esferas de la actividad humana, lo cual desde luego en nada contradice la unidad nacional de la lengua. El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados, ¿no? Tanto orales como escritos, concretos y singulares, que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. Estos enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas, no solo por su contenido temático y por su estilo verbal, o sea, por la selección de esos recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino ante todo por su composición o estructuración. Los tres momentos mencionados, el contenido temático, el estilo y la composición, están vinculados indisolublemente en la totalidad del enunciado y se determinan de un modo semejante por la especificidad de una esfera dada de comunicación. Cada enunciado, entonces, separado es, por supuesto, individual, pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos. Entonces, acá este fragmento de Bakhtin, Michael 1982, ¿no? El problema de los géneros discursivos, nos plantea de que cada palabra, de que cada término va a tener un significado distinto en qué esfera se esté usando, ¿no? Entonces, acá es importante por eso prestar atención dentro de las ciencias naturales, dentro de esta gran disciplina de las ciencias naturales, ¿cuáles son esos lenguajes, ¿no? ¿Cuáles son
esos enunciados, esos sentidos que tenemos que dar. Y entonces tendríamos que pensar ya en este punto cuáles son las características dentro de esta gran esfera, que es la esfera universitaria, que es la academia, cuáles son esas características de los textos académicos, ¿no? ¿Qué textos leemos o qué características en un primer momento tienen esos textos que leemos en la universidad, que escribimos en la universidad? Entonces, cuando hablamos de textos académicos, estamos hablando de textos que usan una variedad formal del lenguaje, o sea que no recurren a las maneras informales de ninguna manera, por lo tanto recurren con menor frecuencia a formas menos personales de los pronombres y de los verbos, se evitan términos que indican valoración, o sea, en este punto no es importante en un texto lo que yo pienso, lo que yo siento sobre una determinada temática, sino todo lo contrario, esos términos que aparezcan van a estar vinculados de manera directa con aquello que yo observo, que yo experimento, ¿sí? Que yo saco del muestreo que fui a hacer en el trabajo de campo. Utilizan términos específicos y propios de la disciplina, especializados. Y es por eso que hay que prestar atención y aprender a escribir y a leer en ciencias naturales, ¿no? En este caso en ciencias naturales, pero en todas las disciplinas, cada uno con su especificidad. Y después, obviamente, que desarrollan también explicaciones y conceptos que van a estar vinculados de manera directa con esos términos específicos y especializados. Y después, bueno, despliegan sin duda argumentaciones, o sea, se van a utilizar argumentos específicos y se van a fundamentar las ideas, argumentar, fundamentar, para tratar de que las personas que lean ese escrito adhieran a esto, ¿no? Adhieran a que, bueno, si hay una muestra X, esa muestra X es valorable por esto y por esto y por esto. O sea, plantear todos esos argumentos, pero que se alejan de lo que yo pienso. Sí están basados plenamente en los estudios, en la disciplina. Bueno, y entonces en este punto podemos pensar qué textos académicos circulan por la universidad, ¿no? A ver qué textos académicos leemos, qué textos académicos escribimos, y cuáles, obviamente, se van a llevar más a cabo en las ciencias naturales. Entonces, ¿qué textos académicos leemos? Y bueno, sin duda leemos libros, capítulos de libros, artículos de revistas científicas, informes de entidades científicas, ensayos, reseñas de libros, ponencias. ¿Y qué textos académicos escribimos? Bueno, escribimos parciales, sin duda, escribimos trabajos prácticos, que todas esas escrituras van a tener que ver con las características nombradas antes, ¿no? Escribimos monografías, hacemos resúmenes, informes de lectura, ensayos, proyectos de investigación, fichas de lectura también, tesis, tesinas, finalmente. Bueno, y ahora adentrándonos en la parte que más nos interesa acá, que tiene que ver con qué es lo qué géneros discursivos, ¿no? ¿Qué leemos y qué escribimos en las ciencias naturales? Y yo acá, bueno, puse 4, ¿no? Obviamente que hay muchos más, sin duda que hay muchos más, pero bueno, acá puse 4. Puse por un lado libros académicos, artículos de divulgación científica, que obviamente son los papers, informes de laboratorio, ¿sí? Yo creo que uno lee y escribe también muchos informes de laboratorio. Paper también, uno lee y va a escribir también en algún momento un paper, ¿no? Como resultado de alguna investigación. Tal vez, bueno, un libro es más complejo, ¿no? No sé si todo el mundo escribe un libro, pero bueno, quien dice, también. Y algo muy importante que tiene que ver también con los géneros discursivos y que también hay que hacer una lectura, sobre todo profunda de eso, de los gráficos y las imágenes que circulan, ¿no? Y que nosotros en las ciencias naturales afrontamos y leemos y escribimos también. Bueno, entonces ahora vamos a intentar de ir uno por uno de estos apartados, de estos géneros discursivos. Bueno, y acá traje un clásico de la biología como libro académico, como ejemplo de libro académico, que es el Curtis, ¿sí?
Y en los libros académicos acá hay algunas imágenes a modo ilustrativo, de, bueno, obviamente que siempre tenemos la tapa, que creo que la tapa, como parte del paratexto, que también es importante analizar, nos dice mucho, ¿no? Nos dice, bueno, primero, obviamente que el título, quién lo escribió, los autores, las autoras, qué edición es, súper importante, ¿no? Que estos libros académicos se vayan actualizando. Y después si vamos, abrimos un poquito más ese libro, tenemos el índice, el índice también como parte del paratexto nos da muchísima información. Y después tenemos, bueno, ya adentrándonos con el texto, acá, bueno, como a modo de presentación, siempre hay un título, una reseña, ahí está la fotito, digamos, porque en realidad es como un dibujo de Darwin, y hay como un pequeño epígrafe, ¿no? De una reseña, y ahí empieza el capítulo que dice Introducción, el estudio de la biología en la actualidad. Entonces, nosotros siempre en este tipo de libros académicos vamos a encontrar una etapa muy importante, como parte del paratexto, como dije antes, que es importante leer, la edición, el índice, siempre vamos a encontrar un índice desarrollado, donde tenga temática por temática, al cual debemos acudir, ¿no? A veces cuando nos dicen, bueno, sobre todo estudiantes de primer año, ¿no? Bueno, hay que buscar sobre átomos, uno de los temas que está en el curso. Bueno, el profesor ya, o la profesora no nos va a decir exactamente la página. Bueno, yo también tengo que tener esa capacidad, esa, más que capacidad, habilidad de darme cuenta que esa información está en el índice y que puedo ir y buscarlo, ¿sí? De manera independiente, autónoma. Y también algo muy importante, que lo puse acá chiquito, pero que no, para no olvidarme, pero que no conseguí una imagen, es del glosario. ¿Y por qué lo digo esto del glosario? Porque tiene que ver con lo que hablábamos del concepto de género discursivo, ¿no? Hay términos específicos, sí, hay términos específicos eh, dentro de esta disciplina en particular, dentro de las ciencias naturales, en la biología, que son propios. Y entonces a veces cuando yo me siento a leer y no lo tengo al profesor o a la profesora cerca, no le puedo consultar, debería evitar buscar en internet, por más que puedo buscarlo, y debería apropiarme de ese glosario. Ese glosario me va a decir el concepto específico que es propio de la disciplina y que me va a servir para entender todo el párrafo, ¿sí? Para entender ese contexto, el término en contexto. Entonces, por eso es importante encontrar, buscar, saber que los textos académicos tienen más información que lo que es el cuerpo del texto en sí, ¿no? Tengo este índice al cual tengo que acudir, tengo que ir al glosario, también tengo que ir al glosario. Y también tienen los textos académicos la bibliografía, ¿no? Porque también hay bibliografía consultada específica o imágenes que se sacan de algunos otros libros, de algunas otras páginas web y demás, que también está todo citado en, por lo general, la parte de atrás del libro. Así que bueno, acá a lo que más quería hacer hincapié, más allá de la estructura del libro, es a esto del glosario, ¿no? Que es importante utilizarlo realmente en términos de entender ese concepto dentro de la disciplina. Y que dentro de esa disciplina va a tener un sentido, una connotación que fuera de la disciplina tal vez no sea la misma. Entonces, por eso es importante acudir a él. Bueno, muy bien. Después vamos al otro que tiene que ver con el otro género discursivo, que es el artículo de divulgación científica, ¿no? El artículo de divulgación científica son resultados, por lo general, de investigaciones o también pueden ser relevamientos de distintos marcos teóricos. Porque en un paper yo también puedo publicar tranquilamente un artículo de divulgación científica donde yo hice un relevamiento de X tema, de todo lo que se dijo, no sé, los últimos 5 años, lo que se trabajó, lo que se investigó los últimos 5 años sobre una determinada temática. Bueno, entonces eso también es válido. Entonces yo también en los papers voy a poder encontrar información de ese tipo. Por ahí uno va a consultar paper cuando está haciendo alguna investigación, ¿no? Esto que les decía, bueno, ¿se hace trabajo de campo? Sí. Entonces, antes de salir al campo, yo hay alguna teoría que tengo que manejar. Más allá de que voy a tener este libro académico seguramente como base,
voy a necesitar buscar más información o buscar estudios similares. Entonces, ¿tengo que leer? Sí, tengo que leer claramente antes de salir a observar, antes de salir a hacer un muestreo, un trabajo de campo, un trabajo de laboratorio, una experimentación, tengo que leer. Y tal vez si hay otras personas que ya hicieron esa experimentación, yo puedo leer al respecto para tomar algunos recaudos o para tomar algunos consejos o para enmarcar esa práctica, ¿no? Porque por lo general siempre esa práctica se vincula con algo que ya está escrito. Y bueno, y que yo voy a enriquecer eso, voy a comprobarlo, voy a buscar nuevas formas. Y bueno, un poco estos artículos de divulgación científica, donde los vamos a encontrar, son en distintas revistas, ¿sí? Distintas revistas científicas. Bueno, esta revista justo se llama Revista Científica, es solo a modo ilustrativo, pero en líneas generales siempre el paper o artículo de divulgación científica está enmarcado, ¿no? Primero la revista a la cual pertenece, o también puede ser una memoria de algún congreso, ¿sí? De alguna ponencia, eso también se considera un paper. Va a tener el título, ¿sí? Y ese título puede llegar a estar en un idioma, en 2 idiomas o en 3 idiomas. En este caso está en 3 idiomas. ¿Sí? Está en español, está en inglés y está en portugués. Cuando sucede eso, que los títulos están en 3 idiomas, también los resúmenes van a estar en los 3 idiomas. Entonces acá se observa como también, ¿no? Está el resumen, después está el resumen en español, en inglés y en portugués. Algo importante también que aparece siempre en estos artículos de divulgación científica son palabras claves, la fecha de publicación, que va a constar de la fecha que se recibió ese artículo y la fecha que finalmente se publicó. Y va a tener distintas, digamos, distintas estructuras, dependiendo de lo que yo quiera comunicar en ese artículo de divulgación científica. Se pueden comunicar entonces, como les decía, relevamientos de marcos teóricos, se pueden comunicar proyectos de investigación, con o sea, un proyecto de investigación terminado, o puede ser con resultados parciales, ¿sí? O una aproximación a los primeros resultados. Y también actualmente se pueden publicar experiencias educativas, ¿sí? También se pueden publicar narraciones, ¿sí? Y demás, todo lo que tenga que ver con resultados de prácticas académicas que puedan servir, digamos, a otro investigador, a otra investigadora. Entonces, por eso siempre es importante ir publicando y generando conocimiento, ¿no? Dentro de la universidad, de la academia, de los laboratorios y demás. Bueno, y después tenemos otro que elegí para abordar, es el informe de laboratorio, que seguramente, si bien uno seguro leyó algún informe de laboratorio, creo que más como estudiante dentro de las ciencias naturales tuvieron o tienen que escribir informes de laboratorio. Entonces, esos informes de laboratorio también pueden variar, obviamente, dependiendo de la práctica. Digamos que acá no hay nada estático, ¿no? No es que sí o sí tiene que estar una estructura rígida y que no puede faltar ningún punto, sino que, bueno, puede de alguna manera variar según ese escrito, ¿no? Porque entendemos claramente a la escritura como una práctica humana y que de alguna manera refleja algo que yo quiero comunicar. Y ese algo que yo quiera comunicar a veces no siempre tiene una estructura exacta y perfecta. Pero bueno, en líneas generales, los informes de laboratorio tienen una presentación, una portada, una introducción, un marco teórico, ¿no? Que acá esto que yo les decía, de que uno antes de hacer una práctica determinada lee distintos papers. Después nos vamos a encontrar con un objetivo general y objetivos específicos, o tal vez solo haya un objetivo, tal vez en las primeras prácticas. Después los instrumentos y materiales utilizados, la metodología que se utilizó, si se hicieron cálculos y gráficos, o sea, no siempre se van a hacer cálculos y gráficos. Bueno, en el caso que se hagan, habrá que incluirlos. Análisis de los resultados, sin duda para analizar los resultados yo tengo que tener un marco teórico. Después conclusiones, que a veces no siempre se llegan a conclusiones específicas, ¿no? Uno puede poner, como decía hace un ratito, conclusiones preliminares, resultados preliminares, o uno puede poner discusión,
o reflexiones, también eso puede estar. Recomendaciones, eso es súper importante, porque si esta práctica, como sabemos, en la experimentación, en el laboratorio, no siempre todo sale bien, entre comillas, esto no siempre todo sale bien, porque cada práctica que se realiza es válida, pero bueno, también está bueno reconocer algunas cuestiones que las ciencias naturales se conocen como el error, de bueno, tomarlo, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la recomendación que le doy a una persona que va a ir a realizar esta práctica y que nunca la realizó? Yo que ya la realicé, ¿qué recomendaciones doy dentro de la academia, ¿no? Sin caer en las valoraciones, obviamente? Y bueno, también tenemos que incluir la bibliografía, porque sin duda si tenemos un marco teórico, vamos a citar a algunos autores, algunas autoras, y entonces también tenemos que citar la bibliografía. Que dicho sea de paso, que no lo dije todavía, en líneas generales siempre se cita con las normas APA, ¿no? En la última edición o en el caso de algún congreso, alguna ponencia, uno utiliza las normas APA que esa revista, ese congreso nos indica. Y después hay algo muy importante que tiene que ver con la interpretación, ¿no? Con la interpretación de los gráficos, de las imágenes, ahora vamos a ver de las imágenes también. Porque muchas veces es como que se deja de lado, ¿no? Pareciera que uno da un gráfico y ya todo el mundo tendría que saber qué indica ese gráfico. Entonces hay que prestar atención. Y los gráficos aparecen tanto en los libros académicos como en los papers, como en los informes de laboratorio. De hecho, en los informes de laboratorio y en los papers, nosotros mismos, si escribimos alguno de ellos, tenemos, nosotras mismas, tenemos que construirlos. Entonces acá es importante en los gráficos, tanto para la interpretación como para el armado de la escritura de uno de los gráficos, es tener en cuenta, por un lado, las variables, ¿sí? ¿Cuál va a ser la variable dependiente, la variable independiente? O sea, ¿cuál va a depender de una o de la otra? Y acá sin duda recaemos en la matemática, ¿no? En reconocer y en conocer a esta disciplina de la matemática, que nosotros dentro de las ciencias naturales tomamos los aportes continuamente de matemática. Y bueno, acá hay un crecimiento bacteriano, fíjense, a 72 grados Fahrenheit, temperatura ambiente. Estos son todos los datos que me da, obviamente que está descontextualizado este gráfico, porque no sabemos ni qué tipo de bacterias, ni por qué se hizo, ni si estaban con alimentos, sin alimento, no, solo el único dato que tenemos, y lo que podríamos leer de este gráfico, es el tiempo, fíjense, no se nota por ahí muy bien, el eje de las X, tiene el tiempo está medido en horas, y después tenemos el número de células. Entonces fíjense cómo acá las variables están representadas por el eje de las X y por el eje de las Y, y cómo también tiene una escala, ¿no? O sea, no es que yo puedo poner cualquier número, eso también es importante, tanto en la lectura como en la construcción. ¿Cuál es la escala que se utiliza? Fíjense que acá tenemos por un lado el tiempo, que es el eje de las Y, que va desde el 0, que es desde el origen, hasta el 12. O sea que aparentemente se están representando 12 horas. Y después, por otro lado, en el eje de las Y, tenemos el número de células, cómo van creciendo. Y ese número de células, como evidentemente es grande, no está representado uno a uno, no, está representado en una escala de 500 en 500. Fíjense que tenemos 0, 500, 1000, 1500, ¿sí? Así hasta llegar a 5000. Bueno, eso es importante. Entonces, acá si uno hace una lectura en la interpretación del gráfico, ¿qué va a decir? Bueno, cuando pasó una hora, aparentemente no creció ninguna bacteria todavía, ¿no? El crecimiento de las bacterias empieza en la hora 6, ahí empieza a aumentar, ¿no? Pareciera muy poquito, en realidad antes, milimétricamente, podríamos decir, empieza a crecer ese número, 1, 2, 4, 6, y después empieza a crecer de manera exponencial, o sea que acá también tengo que reconocer tipo de funciones, ¿no? De la matemática. Entonces, bueno, un poco acá la idea es que hay que prestar atención en los gráficos, no tomarlo como, bueno, este gráfico es fácil y tiene un gráfico, este texto y ya está, sino leer, interpretar qué nos dice este gráfico. Y más allá
de que los gráficos siempre están acompañados de algún texto explicativo, donde el autor indican qué es lo que se interpretó de él. También es importante que nosotros y nosotras hagamos una propia interpretación de gráficos. Y más aún, reitero, cuando nosotros tenemos que construir ese gráfico. Entonces, ¿qué queremos mostrar a través de ese gráfico y cuánta información le podemos sacar a un gráfico? Bueno, eso por un lado con respecto a los gráficos. Y después, con respecto a las imágenes, que tal vez la imagen por sí sola no me dice nada, ¿no? Pero en este contexto, dentro de la disciplina de las ciencias naturales, yo acá no puse ningún epígrafe, estoy segura de que todos y todas podríamos llegar a decir de qué se trata la imagen, ¿no? Bueno, la imagen de abajo, donde tiene como, nada, esferas, porque estos son modelos, claramente, ¿no es cierto? No, no es que hay algo de realidad. No es que lo estoy viendo, digamos, sino que es un modelo que se utiliza, podríamos decir que es un modelo que representa distintos tipos de bacterias. Después el de arriba, el del centro, mejor dicho, podríamos decir tal vez que es una muestra al microscopio, ¿sí?, de catáfila de cebolla, y me podría animar a decir que tiene algún tipo de tinción, y por eso se ve de ese color, ¿no es cierto? Y podría, no sé, inferir de que se observa la membrana plasmática, que ese punto tal vez sea el núcleo, que lo que se ve más claro sea el citoplasma, digo, pero yo también, acá hay una carga, ¿no? Una carga de contenido, de conocimiento que yo le estoy dando a esta imagen, que para otra persona fuera de las ciencias naturales, que no conozca nada de la disciplina, tal vez puede decir, no sé, son líneas, veo puntos y son violetas. Bueno, y después en el otro extremo, abajo, podríamos decir, no sé, son células, tal vez, una imagen de algún líquido, de algún ser vivo, ¿no? Entonces, bueno, también esta interpretación de las imágenes nos puede dar distintos panoramas, ¿no? Y bueno, nada. También las imágenes, como sabemos, en los textos tienen epígrafes, ¿sí?, tienen leyendas que indican a qué hace alusión esa imagen. Y también nosotros y nosotras, cuando utilizamos imágenes, ya sea para un informe de laboratorio o para un paper y demás, la imagen que elegimos, también la elegimos con alguna lógica, ¿no? Y qué importante elegir la imagen más representativa, la imagen correcta para representar un determinado proceso u otro. Bueno, nada, la idea es por ahí que se generen consultas, dudas, que se pueda generar algún intercambio, algún espacio de intercambio. Yo dejo el canal abierto. Ahora les voy a dejar mi correo electrónico, por si me quieren escribir, bueno, que es gbacosta@untdf.edu.ar. Y bueno, nada, agradecer a quienes vean este video, a quienes puedan acceder a este pequeño material, que es un pequeño aporte como para empezar a pensar que las ciencias naturales no es algo menor aprender a leer y escribir, y que es algo que debemos prestarle atención. No solo este mensaje va para estudiantes, ¿sí?, para los estudiantes y las estudiantes, que sin duda hay que prestarle atención por más que sean las ciencias naturales, sino también para los y las docentes, ¿no? Porque ¿cuántas veces les decimos a nuestros alumnos, alumnas, bueno, escriban un informe? Y nosotros le explicamos cómo era el informe, qué esperamos de ese informe, cómo se escribe. Bueno, lean este paper, sí, está claro, sabemos leer, y seguramente que todos y todas las estudiantes saben leer, pero digo, ¿saben leer en la disciplina? ¿Entienden lo que leen? ¿Pueden ir a leer solos y solas en un primer momento? ¿O yo como docente tengo que hacerme cargo de esa lectura, de esa escritura de mis estudiantes, y sobre todo en los primeros años, ¿no? No dar por sentadas cosas, sino hacerme cargo de esa escritura, de esa lectura, que sin duda es propia de cada disciplina, en este caso de las ciencias naturales, pero que sin duda hay que prestarle atención, tanto docentes como estudiantes. Así que bueno, dejo, como dije, el canal abierto para que puedan escribirme y demás,
y bueno, poder seguir conversando sobre esta temática. Y bueno, muchísimas gracias.